Imagina por un segundo que el oxígeno de la Tierra desapareciera, así, de repente. Para nosotros, y para casi toda la vida que conocemos, sería el fin. Game over en cuestión de minutos. El planeta se sumiría en un silencio asfixiante. Pero, mientras la humanidad y la mayoría de los animales colapsarían, hay criaturas que ni siquiera se darían cuenta del cambio. Hoy no solo vamos a ver qué seres pueden pasar semanas, meses o incluso años sin una sola bocanada de aire. Vamos a desvelar los secretos que les permiten poner la vida en pausa y burlarse de la muerte de formas que desafían toda lógica. Prepárate para conocer a los verdaderos maestros de la supervivencia. El oxígeno es la regla de oro de la vida animal, es el combustible que nuestras células, a través de sus diminutas centrales de energía llamadas mitocondrias, usan para funcionar. Sin oxígeno, la producción de energía se detiene, las células se ahogan en sus propios desechos, y todo el sistema falla. Parece una ley biológica inquebrantable, ¿verdad? Pues la naturaleza es esa clase de genio que se divierte rompiendo sus propias reglas. En los rincones más olvidados del planeta, desde lodos resecos en África hasta fosas marinas donde no llega ni la luz ni el aire, la vida ha encontrado la manera no solo de existir, sino de prosperar. Ha desarrollado trucos tan extraños que parecen sacados de la ciencia ficción. Estrategias para pausar el tiempo, para reinventar por completo lo que significa estar vivo. Nuestro viaje arranca en las llanuras africanas, un lugar de extremos brutales. O te inundas o te cueces bajo el sol. Cuando llega la estación seca, los ríos se convierten en desiertos de barro agrietado. Para cualquier pez, es una sentencia de muerte. Pero nuestro primer contendiente, el pez pulmonado africano, lo ve como una simple siesta. Este animal es básicamente un fósil viviente, una criatura que ya nadaba por ahí antes que los dinosaurios, y si ha sobrevivido a tantas extinciones masivas es gracias a un superpoder increíble. Puede vivir fuera del agua durante años. Cuando el agua empieza a bajar, el pez pulmonado no entra en pánico. Pone en marcha un ritual de supervivencia que lleva 300 millones de años perfeccionando. Primero, cava un túnel en el fango. Una vez a salvo, se coloca con la boca apuntando hacia arriba y empieza la magia. Segrega una cantidad enorme de moco que, al secarse, forma un capullo duro, como una bolsa de dormir biológica. Esta estructura lo aísla y evita que se seque, dejando solo un pequeño tubo de aire que conecta su boca con la superficie. Y aquí está el truco. Tal y como su nombre indica, tiene pulmones, primitivos, sí, pero funcionales. Sus branquias se vuelven inútiles y pasa a respirar aire, como nosotros. Pero, ¿y la comida? La solución es drástica y genial. Entra en un estado de animación suspendida llamado estivación. Su metabolismo se desploma hasta un 99%, su corazón apenas late. Y para conseguir la energía mínima para no morir, empieza a comerse a sí mismo. Lentamente, consume los músculos de su propia cola, un sacrificio calculado para mantener funcionando lo esencial. Así, envuelto en su capullo, enterrado bajo tierra, respirando aire y autoconsumiéndose, el pez espera, puede pasar años así. Cuando las lluvias vuelven y el agua empapa la tierra, el capullo se ablanda y el pez, más delgado pero vivo, sale de su tumba de barro. Un ciclo de muerte y resurrección que lo convierte en un superviviente legendario. Sobrevivir en el lodo es una cosa, pero en las profundidades del océano, en un abismo de oscuridad y sin oxígeno, la biología se encontró con un misterio que lo cambió todo. Viajemos ahora a 3.500 metros bajo el Mediterráneo, a una zona llamada la Cuenca del Atlante. Aquí no hay luz, la presión es aplastante, y el agua es una sopa tóxica y salada sin una sola molécula de oxígeno. Durante décadas, se asumió que solo bacterias y virus podían vivir aquí, un animal complejo, simplemente imposible. Hasta que en 2010, un equipo de científicos encontró algo que no debía estar allí: animales. Criaturas microscópicas, de menos de 1 milímetro, llamadas loricíferos, y no estaban muertas, estaban vivas, activas e incluso tenían huevos. Parecía que vivían todo su ciclo vital en ese infierno. El análisis inicial sugirió algo revolucionario. En lugar de mitocondrias, que necesitan oxígeno, sus células parecían usar hidrogenosomas, que funcionan sin él. Este hallazgo fue una bomba. ¿Un animal que había evolucionado para vivir sin respirar?
Sin embargo, la ciencia es un camino largo, y demostrar que estos animales viven permanentemente allí y dependen de un metabolismo 100% anaeróbico ha resultado ser increíblemente difícil. El debate científico sigue abierto. Pero mientras ese debate continuaba, en 2020, se descubrió al verdadero e indiscutible campeón, un animal que zanjó la discusión para siempre: Geneguia salminicola. Este bicho es un parásito microscópico, pariente de las medusas, que vive en los músculos de los salmones, y cuando los científicos secuenciaron su ADN, se encontraron con la sorpresa del siglo: no tiene genoma mitocondrial. No es que no use las mitocondrias, es que no tiene las instrucciones genéticas para construirlas. Es el primer y único animal conocido que ha renunciado por completo a la respiración, no la necesita. Vive toda su vida sin una pizca de oxígeno, probablemente robándole la energía ya procesada a su anfitrión. Geneguia no rompió la regla, borró la regla del libro. De las profundidades abisales pasamos a un simple estanque helado. Aquí, una criatura muy común esconde un laboratorio químico interno que le permite sobrevivir meses en una tumba de agua sin aire. A simple vista, la tortuga pintada es de lo más normal. La vemos en los estanques de Norteamérica, tomando el sol tranquilamente. Pero cuando el invierno congela su hogar, esta humilde tortuga se convierte en una maestra de la bioquímica, logrando algo que a nosotros nos mataría en minutos. Cuando una capa de hielo sella el estanque, cortándole el acceso al aire, la tortuga no se inmuta, se hunde, se entierra en el lodo y empieza a hibernar. Pero es una hibernación sin oxígeno. Al ser de sangre fría, su cuerpo se enfría hasta casi 1 grado Celsius, y su metabolismo se ralentiza al mínimo. Aún así, sus células necesitan un mínimo de energía, y la única forma de conseguirla sin aire es mediante un proceso que genera un residuo muy tóxico: el ácido láctico. Es lo mismo que sentimos como ardor en los músculos tras un sprint. Una acumulación masiva de ese ácido en la sangre nos provocaría una acidosis fatal. La tortuga, sin embargo, pasa meses acumulándolo. ¿Su secreto? Ha convertido su esqueleto y su caparazón en un escudo químico. Cuando el ácido en la sangre aumenta, su caparazón libera carbonato de calcio y otros minerales alcalinos que actúan como un antiácido gigante, neutralizando el veneno y manteniendo su pH estable. Su corazón y su cerebro también tienen protecciones únicas para funcionar en este estado extremo. Cuando llega la primavera y el hielo se derrite, la tortuga emerge, sube a la superficie a por su primera bocanada de aire en meses, y empieza el lento proceso de limpiar su sistema. Es una hazaña bioquímica increíble escondida en un animal de lo más corriente. Hemos visto bestias que pausan su vida, pero ¿qué hay de las que viven permanentemente en un lugar que parece el infierno? Para eso, tenemos que viajar a las entrañas de la Tierra. Bajemos ahora 3,6 kilómetros bajo tierra, en las minas de oro de Sudáfrica. Este es un mundo alienígena: presión aplastante, calor infernal y agua estancada durante milenios sin rastro de oxígeno. Se pensaba que solo las bacterias podían habitar aquí. Pero en 2011, unos científicos encontraron a este tipo, Halicephalobus mephisto, un gusano microscópico. Le apodaron el gusano del diablo, porque es el animal que vive a mayor profundidad jamás descubierto, y no está de visita. Se reproduce y se alimenta allí, completamente aislado del mundo. Para sobrevivir, necesita un arsenal de superpoderes. Primero, su metabolismo está diseñado para funcionar con niveles de oxígeno casi nulos. Segundo, para aguantar el calor, su genoma está plagado de copias de un gen llamado HSP70, la proteína de choque térmico, que repara los daños celulares causados por las altas temperaturas. Pero quizás lo más alucinante es cómo consiguió parte de su equipo de supervivencia. Los análisis sugieren que le robó un gen protector clave a un hongo, en un proceso llamado transferencia horizontal de genes. Básicamente, para sobrevivir en el infierno, hackeó el código genético de otro organismo. Y ahora, la leyenda: la criatura que domina la supervivencia no solo sin aire, sino en el vacío del espacio. El campeón indiscutible de la resistencia, que trata la muerte como un estado temporal. Ha llegado el momento del tardígrado. Ninguna charla sobre supervivencia extrema está completa sin el oso de agua. Este microanimal de 8 patas es, kilo por kilo, la criatura más resistente del planeta. Aguanta desde temperaturas cercanas al cero absoluto,
272 grados Celsius, hasta más de 150 grados C. Sobrevive a presiones aplastantes y a dosis de radiación que nos desintegrarían, y, por supuesto, puede vivir sin aire, agua o comida durante décadas. Su truco se llama criptobiosis, o vida oculta. Cuando el entorno se vuelve hostil, el tardígrado no muere, activa el modo de supervivencia. Expulsa más del 97% del agua de su cuerpo y se encoge en una bolita seca llamada TUN. Su metabolismo cae a menos del 0,01% de lo normal. Es, para todos los efectos, una partícula de polvo. ¿Cómo sobrevive a eso? Perder tanta agua destrozaría las células de cualquier otro ser, pero el tardígrado tiene unas proteínas únicas y explosivas. Cuando el agua desaparece, estas proteínas forman una especie de gel protector dentro de la célula, una matriz vitrificada que lo envuelve todo, el ADN, las membranas. Es como si convirtiera el interior de sus células en vidrio biológico, preservándolo todo intacto hasta que vuelva el agua. En este estado, puede esperar lo que haga falta. Los científicos han reanimado tardígrados que llevaban 30 años congelados. Les echaron agua y, como si nada, volvieron a la vida e incluso se reprodujeron. Su resistencia es tan absurda que en 2007 los enviaron al espacio y los expusieron directamente al vacío y la radiación solar. Muchos sobrevivieron. Son los únicos animales que han aguantado un paseo espacial sin protección. Desde el pez que se consume a sí mismo en el lodo, pasando por el parásito que ni siquiera sabe qué es respirar, la tortuga con su caparazón laboratorio, el gusano del infierno, y el inmortal tardígrado. Estas criaturas nos gritan que una de las reglas más sagradas de la biología, la necesidad de oxígeno, es, en realidad, negociable. Nos enseñan que la vida es infinitamente más cerca, creativa y extraña de lo que nos atrevemos a imaginar. Nos obligan a pensar que, si buscamos vida en otros mundos, quizás no deberíamos buscar en planetas parecidos a la Tierra, sino en los infiernos más extremos. Porque si algo hemos aprendido hoy, es que la naturaleza siempre, se abre camino. Si te has quedado tan alucinado como nosotros con estos supervivientes, suscríbete para más viajes a los límites de la ciencia y dale a me gusta. ¿Conoces otra criatura con un superpoder biológico increíble? Déjala en los comentarios. Nos encanta leer vuestras sugerencias. Hasta la próxima.